Escándalos y conspiraciones del papado, el lado oscuro del poder. A lo largo de la historia, el papado ha sido mucho más que una figura religiosa, ¿verdad? Ha ejercido poder político, económico y social, codeándose con reyes y emperadores, moviendo los hilos del mundo desde las sombras del Vaticano. Pero ese poder, como una droga adictiva, ha tenido un precio pagado con intrigas, corrupción y escándalos que harían temblar los cimientos de cualquier iglesia. En este viaje al lado oscuro del poder, vamos a meternos de lleno en las entrañas del Vaticano. Vamos a hablar de esos papas que se olvidaron de la humildad y se entregaron a los placeres mundanos, a las conspiraciones y a la manipulación. Prepárense, porque lo que vamos a descubrir juntos no son cuentos de viejas, son historias reales, crudas y a veces difíciles de creer, que nos muestran la verdadera cara del poder absoluto. Papas en lucha por el poder, conspiraciones y traiciones. Desde la Edad Media, ser papa no era solo cuestión de fe, era un juego de tronos en toda regla. Imaginen la escena, estamos en el siglo X, la Iglesia Católica está en su apogeo, pero tras la fachada de santidad, la silla papal se convierte en el botín de familias aristocráticas sedientas de poder. En esa época oscura, conocida como la pornocracia, el Vaticano se convirtió en un escenario de intrigas palaciegas. Mujeres de la nobleza romana, como Marocia y Teodora, no solo ejercían su influencia, controlaban a los papas como títeres. Imponían a sus hijos, a sus amantes, a cualquiera que les garantizara seguir moviendo los hilos del poder. ¿Y los papas? Algunos, como el joven Juan XII, sucumbieron a la tentación. Convirtieron el Vaticano en un centro de corrupción y libertinaje, olvidando sus votos y entregándose a los placeres carnales. De hecho, se dice que Juan XII murió en la cama de una mujer casada, asesinado por un marido celoso. Pero la historia de Juan XII es solo la punta del iceberg. Las conspiraciones, los asesinatos y las traiciones se sucedían en los pasillos del Vaticano. Papas que ascendían al poder por la fuerza, que eran envenenados por sus rivales, que desaparecían sin dejar rastro. En este juego de poder, la fe era solo una excusa, una máscara que ocultaba las ambiciones más oscuras, y la Iglesia, lejos de ser un faro de esperanza, se convertía en un nido de víboras donde la lucha por el poder lo justificaba todo. Alejandro VI y los Borgia. Poder, veneno y excesos. Si hablamos de papas controvertidos, es imposible no mencionar a Alejandro VI, el patriarca de la familia Borgia. Estamos en 1492, el Renacimiento está en pleno apogeo, y este hombre, con una ambición desmedida, llega al papado como un elefante en una cacharrería. ¿Su método? Sobornos, compra de votos, lo que hoy llamaríamos corrupción a gran escala. Alejandro VI no venía a predicar humildad precisamente. Su papado fue una explosión de excesos, fiestas desenfrenadas y un desfile de amantes que escandalizaban a la cristiandad. Y es que Alejandro VI no estaba solo en su cruzada hedonista. Sus hijos, César y Lucrecia Borgia, se convirtieron en los protagonistas de las intrigas y crímenes más sonados de la época. Se dice que en los banquetes organizados por los Borgia, la lujuria y el libertinaje no tenían límites. Prostitutas, orgías y hasta competencias entre cortesanos para ver quién satisfacía mejor los deseos del Papa y sus vástagos. Veneno, asesinatos, incesto. Los Borgia eran como una telenovela macabra, una familia que utilizaba el poder del Vaticano para satisfacer sus deseos más oscuros. Su historia, llena de excesos y crueldad, ha inspirado libros y películas, convirtiéndose en un símbolo de la corrupción que puede alcanzar el poder sin control. Alejandro VI murió en 1503, pero su leyenda negra sigue viva. Un recordatorio de que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Prepárense porque esta historia les va a poner los pelos de punta. Año 897, el Papa Esteban VI protagoniza uno de los episodios más grotescos y surrealistas de la historia del Vaticano: el juicio al cadáver de su predecesor, el Papa Formoso. Imaginen la escena: el cadáver putrefacto de Formoso, exhumado por orden de Esteban VI, sentado en un trono, vestido con los ornamentos papales. A su alrededor, un tribunal eclesiástico, listo para juzgar a un muerto. Esteban VI acusaba a Formoso de perjurio y de usurpar el trono papal. La situación era tan absurda, tan macabra,
que hasta los presentes debieron pensar que estaban en medio de una pesadilla. El juicio, si es que se le puede llamar así, fue una farsa. El cadáver de Formoso, obviamente, no pudo defenderse. Fue declarado culpable, despojado de sus vestiduras papales, mutilado y arrojado al río Tíber. Este macabro evento, conocido como el Sínodo del Cadáver, no solo fue una muestra de la locura que podía alcanzar el poder, sino que desató una ola de violencia y venganza dentro de la Iglesia. Esteban VI no salió bien parado. Fue encarcelado y estrangulado poco después. El papa siguiente, Teodoro II, anuló el juicio a Formoso y ordenó que su cuerpo fuera recuperado del río y enterrado con honores. Pero el daño ya estaba hecho. El Sínodo del Cadáver se convirtió en una mancha imborrable en la historia del papado. Un recordatorio de que la sed de venganza y la lucha por el poder pueden llevar a los hombres a cometer las mayores atrocidades. Y si creían que los escándalos y las conspiraciones se habían quedado en el pasado, lamentablemente se equivocan. En los últimos años, la Iglesia Católica se ha visto sacudida por una serie de escándalos sexuales que han puesto en evidencia una realidad incómoda: la hipocresía y el encubrimiento dentro de la institución. A lo largo del mundo, miles de víctimas han alzado la voz para denunciar abusos sexuales por parte de sacerdotes. Y lo más grave es que estas denuncias apuntan a una red de encubrimiento que llega hasta las más altas esferas del Vaticano. Obispos y cardenales han sido acusados de silenciar a las víctimas, de trasladar a los curas pedófilos a otras parroquias, de proteger a los abusadores en lugar de proteger a los niños. El caso más sonado, sin duda, es el del padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, quien durante décadas abusó sexualmente de seminaristas y tuvo varios hijos con diferentes mujeres. A pesar de las denuncias, Maciel gozó de la protección del Vaticano durante el papado de Juan Pablo II. No fue hasta 2006, con Benedicto XVI, que se le impuso un retiro del ministerio sacerdotal. Pero el caso Maciel es solo la punta del iceberg. Las denuncias de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica siguen saliendo a la luz, dejando al descubierto una herida profunda que la institución se ha negado a curar. En 2013, la renuncia del Papa Benedicto XVI, en medio de rumores sobre un dossier que revelaba corrupción y escándalos sexuales dentro del Vaticano, puso en evidencia la magnitud de la crisis. El Papa Francisco, desde su llegada al papado, ha prometido tolerancia cero con los abusos sexuales. Pero la sombra de la duda sigue planeando sobre la Iglesia Católica. ¿Podrá la institución superar esta crisis? ¿Se hará justicia a las víctimas? Son preguntas difíciles de responder. Lo que está claro es que la Iglesia Católica tiene una deuda pendiente con la verdad y la justicia. Y aquí estamos, al final de este viaje por el lado oscuro del papado. Hemos visto cómo la ambición, la corrupción y la búsqueda del poder han marcado la historia de la Iglesia Católica. Desde los papas guerreros de la Edad Media, pasando por los excesos de los Borgia, hasta los escándalos sexuales de la actualidad, el papado ha demostrado que no es inmune a las debilidades humanas. La imagen de autoridad moral que la Iglesia Católica ha proyectado durante siglos se ha visto empañada por la hipocresía y el encubrimiento. ¿Cómo es posible que una institución que predica la humildad, el amor al prójimo y el perdón haya sido escenario de tantos abusos de poder? Es una pregunta que nos interpela a todos, creyentes y no creyentes. Porque más allá de la religión, estamos hablando de la naturaleza humana, de nuestra capacidad para el bien y para el mal. El papado, como cualquier institución de poder, es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Una sociedad donde el poder corrompe y donde la verdad muchas veces queda sepultada bajo un manto de silencio y complicidad. ¿Qué futuro le espera a la Iglesia Católica? ¿Podrá superar sus demonios internos y recuperar la confianza de los fieles? Solo el tiempo lo dirá. Bueno, y hasta aquí este viaje al lado oscuro del papado. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya hecho reflexionar. La historia del papado es un recordatorio de que el poder, sin control, puede corromper incluso a las instituciones más sagradas. Y ahora los dejo con una pregunta. ¿Creen que la Iglesia Católica podrá superar sus errores del pasado? Déjenme su opinión en los comentarios. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún contenido. ¡Hasta la próxima!